El millonario pagó 100.000 a la empleada doméstica para guardar un secreto. Pero lo que ella hizo... Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Concepción. Vargas nunca imaginó que un simple anuncio de empleo cambiaría su vida para siempre. A sus 42 años, residente del humilde barrio de Iztapalapa, en la periferia de Ciudad de México, enfrentaba diariamente la ardua batalla de ser madre soltera, manteniendo a su hija Dolores, de 25 años, quien sufría de una enfermedad genética rara. Las paredes descascaradas de su pequeño departamento eran testigos de la lucha diaria de aquella mujer que incluso ante todas las adversidades mantenía la sonrisa en su rostro y la esperanza en su corazón. Aquella mañana de martes, el cielo capitalino estaba cubierto por una densa capa de nubes, como si presintiera los cambios que estaban por venir. Concepción, o simplemente Conchita como la conocían sus vecinos, preparaba un café sencillo mientras hojeaba el periódico en busca de nuevas oportunidades de trabajo. En los últimos meses, los trabajos temporales de limpieza habían disminuido drásticamente y las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina como cartas de una baraja que insistía en darle una mala mano. «Mamá, ¿ya tomaste tu medicina?». La voz de Dolores venía débil desde el cuarto que compartían. La enfermedad de Ramírez Vega, como había sido bautizada por los médicos en honor al investigador que la identificó y a la primera familia mexicana diagnosticada, era una condición degenerativa que afectaba los nervios periféricos y gradualmente comprometía la movilidad. «Sí, mi hija, ¿quieres un café?», Conchita respondió tratando de esconder la preocupación en su voz. El último frasco del medicamento experimental que mantenía los síntomas de Dolores bajo control estaba casi acabándose, y sin el seguro médico que perdió cuando la despidieron de la fábrica de cosméticos, el tratamiento se había vuelto un lujo inalcanzable. Sus ojos cansados se posaron sobre un anuncio destacado en la sección de clasificados. Se busca empleada doméstica para mansión en Las Lomas. Se requiere experiencia y discreción, salario superior al promedio del mercado. Interesadas llamar al... Conchita sintió que el corazón se le aceleraba. Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, representaba un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo de mansiones imponentes, autos de lujo y personas que no necesitaban contar monedas para llegar a fin de mes. La oportunidad parecía enviada por el destino. «El que no arriesga no gana», murmuró para sí misma, tomando su viejo teléfono celular y marcando el número indicado. 3 días después, Conchita subía a la imponente calle de paseo de la Vicentosesti Reforma, una de las más exclusivas de Las Lomas. La dirección que había recibido pertenecía a una de las mansiones más impresionantes que jamás había visto, incluso en telenovelas o revistas. Los muros altos, el jardín impecablemente cuidado y el sistema de seguridad intimidante hacían que se sintiera aún más pequeña de lo que ya era con su 1,55 de altura. «¿Nombre?», preguntó el guardia a través del interfono, con una voz que parecía desconfiada solo por verla allí. «Concepción Vargas. Tengo una entrevista con el señor Ricardo Montero». La puerta se deslizó silenciosamente, permitiendo su entrada. Conchita ajustó el único conjunto de ropa que reservaba para ocasiones especiales. Una falda azul marino que ya había visto días mejores y una blusa blanca sencilla, y caminó por el extenso jardín hasta la entrada principal de la casa. Fue recibida por una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecablemente planchado que se presentó como Regina, el ama de llaves. Sus ojos recorrieron a Conchita de arriba abajo, evaluando cada detalle. «El señor Montero está en una teleconferencia en este momento, pero me pidió que condujera la entrevista inicial. Venga conmigo», dijo Regina, guiándola a través de un impresionante vestíbulo decorado con obras de arte que seguramente valían más que todo lo que Conchita poseía. La entrevista fue rigurosa. Regina cuestionó sobre experiencias anteriores, conocimientos específicos de limpieza para diferentes superficies, disponibilidad de horarios y principalmente
sobre discreción. El señor Montero valora mucho su privacidad. Todo lo que sea, visto o escuchado dentro de esta casa, debe permanecer entre estas paredes. ¿Entiende la importancia de esto?, enfatizó Regina con una mirada penetrante. Sí, señora. Siempre he sido muy reservada, respondió Conchita, sintiendo que había algo más en aquella exigencia de discreción que solo la preocupación natural de una persona rica. Después de casi una hora de preguntas, Regina pareció satisfecha. Espere aquí. El señor Montero desea conocer personalmente a los candidatos finales. Sola en la imponente sala de estar, Conchita se sintió fuera de lugar entre los muebles de 1907, diseño y los objetos que parecían salidos de un museo. Un retrato en particular llamó su atención. Un hombre de aproximadamente 55 años, de cabello gris bien cortado y mirada penetrante, junto a una mujer elegante y un joven que parecía tener poco más de 20 años. Había algo extrañamente familiar en aquellos rostros, algo que no podía definir. ¿Admirando a mi familia? La voz grave la sobresaltó. Girándose rápidamente, Conchita se encontró cara a cara con el hombre del retrato. En persona, Ricardo Montero era aún más imponente. Alto, de porte atlético a pesar de su edad, vistiendo un traje que probablemente costaba más que 6 meses de su renta. Disculpe, no se disculpe, interrumpió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es una bella foto, ¿verdad? Fue tomada antes de que todo cambiara. Había una melancolía en aquellas palabras que despertó la curiosidad de Conchita, pero sabía que no estaba allí para hacer preguntas. Regina me dio buenas referencias sobre usted, continuó él, sentándose en un sillón e indicando que ella hiciera lo mismo. Dígame, Concepción, ¿puedo llamarla así? Puede llamarme Conchita, señor. Todos me llaman así. Conchita, repitió él, como si probara el nombre. ¿Por qué quiere trabajar aquí, Conchita? La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba algo tan directo. Por un momento, pensó en elaborar una respuesta más sofisticada, algo que sonara bien a los oídos de un hombre como él. Pero había algo en la mirada de Ricardo Montero que la hizo optar por la sinceridad. Necesito el dinero, señor. Mi hija está enferma y los tratamientos son caros. Un destello de interés cruzó la mirada de Ricardo. ¿Qué tipo de enfermedad? Ramírez Vega. Es una condición rara que afecta a los nervios. Pocos médicos la conocen y el tratamiento experimental es muy caro. El rostro de Ricardo palideció ligeramente y se acomodó en el sillón, visiblemente perturbado. ¿Cuántos años tiene su hija? 25, señor. Se quedó en silencio por algunos momentos, sus ojos fijos en algún punto más allá de ella, como si estuviera sumergido en pensamientos distantes. Está contratada, dijo, finalmente levantándose abruptamente. Regina le explicará los detalles, puede comenzar mañana. Antes de que Conchita pudiera agradecer apropiadamente, él ya había salido de la sala, dejándola confundida con el súbito cambio de comportamiento. ¿Qué había en aquella conversación que lo había afectado tanto? De regreso a casa, dentro del autobús lleno que la llevaba de vuelta a Iztapalapa, Conchita no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. El salario ofrecido era casi 3 veces mayor de lo que recibía en sus trabajos anteriores, una bendición que llegaba en un momento crítico. Pero había algo en la reacción de Ricardo Montero al escuchar sobre la enfermedad de Dolores que la intrigaba. «Lo conseguí, hija. Comienzo mañana», anunció al entrar en el pequeño departamento, donde Dolores la esperaba ansiosamente. La sonrisa de su hija iluminó la habitación sencilla, trayendo momentáneamente la sensación de que todo estaría bien. Pero mientras preparaba la cena, simple de aquella noche, Conchita no podía alejar la sensación de que había mucho más en aquel empleo de lo que podía imaginar. El destino había puesto a Ricardo Montero en su camino por alguna razón, y algo le decía que su vida nunca más sería la misma. La mansión Montero se revelaba cada día como un laberinto de misterios para Conchita. Después de 2 semanas trabajando en aquel lugar, ya se había acostumbrado a la rutina y a los pasillos interminables
que parecían guardar secretos en cada esquina. Regina, el ama de llaves, le había dado instrucciones precisas sobre las habitaciones que debía limpiar y, más importante aún, sobre aquellas que estaban estrictamente prohibidas. El despacho del señor Montero y el laboratorio en el sótano son áreas restringidas, había enfatizado Regina el primer día. Él mismo se encarga de la limpieza de esos espacios, ni siquiera yo tengo permiso para entrar allí. La mención de un laboratorio particular había despertado la curiosidad de Conchita, pero sabía que su trabajo y el bienestar de Dolores dependían de su discreción. El salario generoso ya le había permitido comprar el medicamento que su hija necesitaba, trayendo alivio temporal a su mayor preocupación. Aquella mañana de viernes, Conchita llegó más temprano de lo habitual. Ricardo Montero había partido para un viaje de negocios a Monterrey, y Regina había aprovechado para visitar a su hermana enferma en Puebla. La casa estaba excepcionalmente silenciosa, permitiendo que Conchita escuchara incluso el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo. Mientras limpiaba el polvo de los libros en la biblioteca, su habitación favorita de la casa, se permitió ya admirar una vez más las fotografías enmarcadas sobre la chimenea. La misma familia del retrato de la sala: Ricardo, la esposa elegante y el hijo. En algunas fotos más antiguas, había también una niña de ojos grandes y sonrisa tímida. La familia perfecta, murmuró para sí misma, pasando el plumero delicadamente sobre los portarretratos de plata. Las apariencias engañan, ¿no es así? La voz repentina hizo que Conchita casi tirara uno de los portarretratos. Girándose rápidamente, se encontró con un joven de aproximadamente 30 años, recostado en el marco de la puerta, con una expresión entre divertida y amarga. «Disculpe, no sabía que había alguien en casa», balbuceó Conchita, avergonzada por haber sido sorprendida hablando sola. «Tomás Montero», se presentó él, avanzando por la biblioteca con la desenvoltura de quien conocía cada centímetro de aquel espacio. «Hijo del ilustre Ricardo Montero, y usted debe ser la nueva empleada doméstica sobre quien Regina habló». «Concepción Vargas, pero puede llamarme Conchita», respondió ella, notando que, personalmente, el joven parecía muy diferente de las fotografías. Había ojeras profundas bajo sus ojos y una tensión evidente en sus hombros. «Entonces, Conchita, ¿está disfrutando trabajar para el gran empresario? ¿Ya descubrió algún cadáver en el armario?», preguntó con una sonrisa irónica, sirviéndose una generosa dosis de whisky de una botella que reposaba sobre una mesa lateral. «¿Perdón? Es solo una expresión», se encogió de hombros bebiendo un gran trago. «Todos tenemos nuestros secretos, ¿no es así? Algunos son solo más elaborados que otros». Había algo en el tono de Tomás que dejaba a Conchita incómoda, una amargura que parecía desbordar en cada palabra. «Si me disculpa, necesito continuar con mi trabajo», dijo ella, tratando de terminar aquella extraña conversación. «Claro, claro», respondió Tomás, gesticulando de forma teatral. «No quiero interrumpir el mantenimiento de la fachada perfecta de la familia Montero. Por cierto, ¿mi padre le contó sobre la fundación?» «¿Fundación?» «La Fundación Montero para Investigaciones Genéticas», explicó él, con un brillo extraño en la mirada. «El gran proyecto filantrópico de la familia, o al menos eso es lo que dice en los periódicos». Antes de que Conchita pudiera responder, el teléfono celular de Tomás sonó. Él miró la pantalla con desagrado y, después de un último trago, que vació el vaso, se dirigió a la puerta. «Fue un placer, Conchita. Estoy seguro de que nos veremos nuevamente. Esta casa tiene la costumbre de unir a las personas de las formas más inesperadas». Con esas palabras enigmáticas, desapareció por los pasillos, dejando a Conchita aún más intrigada sobre la familia para la que trabajaba. Al terminar la limpieza de la biblioteca, Conchita se dirigió al ala este de la mansión, donde estaban las habitaciones de huéspedes. Raramente necesitaba limpiar esa área, ya que la familia casi nunca recibía visitas, pero Regina había mencionado que un importante médico de Guadalajara se hospedaría allí la próxima semana. Mientras arreglaba las sábanas de algodón,
Egipcio en la cama de la habitación principal de huéspedes, Conchita notó una carpeta que se había caído parcialmente detrás de la cabecera. Probablemente olvidada por algún huésped anterior, pensó. Al recogerla, no pudo evitar notar el título impreso en la portada. Proyecto Renacimiento, fase 2, resultados preliminares. Su intención inicial era simplemente guardar la carpeta para entregársela a Regina posteriormente. Pero un nombre en el subtítulo capturó su atención. Aplicaciones terapéuticas para síndrome de Ramírez-Vega. El corazón de Conchita se aceleró. Era la enfermedad de Dolores, la rara condición que consumía no solo la salud de su hija, sino también todos sus recursos financieros. Sin pensarlo 2 veces, abrió la carpeta. Las páginas estaban repletas de términos médicos complejos y gráficos que apenas comprendía, pero algunas frases saltaban a la vista. Resultados prometedores. Regresión de síntomas en 78% de los casos. Posible cura en etapas iniciales. ¿Una cura? ¿Sería posible? En las últimas páginas, había una lista de pacientes identificados solo por códigos, con sus respectivos historiales médicos y resultados de tratamiento. Uno de ellos llamó su atención. Paciente RB25F-CDMX. Remisión completa de síntomas después de 3 ciclos de tratamiento. RP, 25 años, femenino, Ciudad de México. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. ¿Sería posible que esta investigación tuviera alguna relación con Dolores? El sonido de un auto estacionando en la entrada de la mansión interrumpió sus pensamientos. Rápidamente, Conchita fotografió algunas páginas con su celular y colocó la carpeta exactamente donde la había encontrado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar por su garganta. «Conchita, ¿estás ahí arriba?» La voz de Regina resonó por el pasillo. «Estoy terminando de arreglar la habitación de huéspedes», respondió tratando de mantener la voz firme. Cuando bajó las escaleras unos minutos después, encontró no solo a Regina, sino también a Ricardo Montero, quien aparentemente había regresado más temprano de su viaje a Monterrey. «Ah, Conchita», dijo él al verla, «justo a quien buscaba. ¿Podría venir a mi despacho en 5 minutos? Tengo un asunto importante que discutir con usted». El tono serio y la mirada penetrante hicieron que un escalofrío recorriera la columna de Conchita. ¿Sabría él que ella había husmeado en la carpeta? O peor, ¿habrían las cámaras de seguridad que ella sabía existían por toda la casa registrado su momento de curiosidad? «Claro, señor», respondió sintiendo la boca seca. Mientras Ricardo se dirigía al despacho, Regina se acercó con una expresión preocupada. «¿Sucedió algo mientras estuve fuera?», preguntó en voz baja. «No, nada especial. Solo el señor Tomás apareció más temprano». Regina frunció el ceño. «¿Tomás estuvo aquí? Eso es inusual. No se hablan desde hace meses». Antes de que Conchita pudiera preguntar más sobre el asunto, Regina se alejó, murmurando algo sobre preparar un café. Respirando profundamente, Conchita se dirigió al pasillo que llevaba al despacho prohibido, su mente bullendo de preguntas. Al golpear suavemente la puerta de madera maciza, la voz grave de Ricardo la invitó a entrar. El despacho era exactamente como lo imaginaba, imponente con estanterías de libros del suelo al techo, un escritorio de trabajo enorme y una vista privilegiada a los jardines de la mansión. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los diplomas y certificados enmarcados en la pared detrás del escritorio. Medicina por la UNAM, especialización en genética por Harvard, premio de innovación en investigación biomédica. Leyó silenciosamente, impresionada. «¿Impresionada con mi currículum, Conchita?», preguntó Ricardo indicando una silla frente a él. «Disculpe, no sabía que usted era médico». «Hay muchas cosas sobre mí que usted no sabe», respondió él con una sonrisa enigmática, «pero eso puede cambiar hoy». Ricardo abrió un cajón y retiró un sobre grueso, colocándolo sobre el escritorio entre ellos. «He estado observando su trabajo en las últimas semanas, su discreción, su dedicación, y principalmente he observado cómo mira las fotos de mi familia con curiosidad.
Conchita sintió que la sangre se le helaba. «Señor, yo nunca...» «No se preocupe», interrumpió él con un gesto. «No la estoy acusando de nada. De hecho, estoy a punto de ofrecerle algo que puede cambiar su vida y la de su hija para siempre». Él empujó el sobre en su dirección. «Dentro de este sobre hay 100,000 pesos en efectivo. Es suyo, sin preguntas, sin condiciones». Conchita miró el sobre y luego a Ricardo, completamente aturdida. «No entiendo. Hay solo una cosa que pido a cambio», continuó él inclinándose hacia adelante con una intensidad casi palpable, «que mantenga absoluto sigilo sobre algo que voy a contarle, un secreto que llevo décadas guardando y que si fuera revelado, destruiría no solo mi reputación, sino también el futuro de muchas personas que dependen de mi trabajo». El silencio que siguió fue tan denso que Conchita podía escuchar su propia respiración acelerada. Miró el sobre que podría resolver todos sus problemas financieros y luego al hombre cuyos ojos ahora revelaban una vulnerabilidad que nunca había visto antes. ¿Qué tipo de secreto podría valer tanto dinero?, le preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Ricardo se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a ella, observando el jardín. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, casi como si perteneciera a otra persona. «Un secreto sobre mí, sobre la Fundación Montero y sobre su hija, Dolores». El sobre permanecía intacto sobre el escritorio de caoba, como una entidad viva que pulsaba entre Conchita y Ricardo. Ella sentía el corazón latir con la misma frecuencia, acelerada, mientras trataba de procesar la mención del nombre de su hija en los labios de aquel hombre. «¿Cómo conoce usted a mi Dolores?», preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Ricardo se volvió de la ventana y regresó a su silla, sus ojos nunca abandonando los de Conchita. Había una expresión en ellos que no conseguía descifrar completamente, una mezcla de culpa, miedo y sorprendentemente esperanza. «Conchita, ¿qué sabe sobre la historia de su familia?». «Específicamente sobre sus abuelos maternos». La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué podrían tener que ver sus abuelos, personas sencillas del interior de Michoacán, con un empresario multimillonario de la Ciudad de México? No mucho, para ser sincera. Mi madre fue criada por tíos en Guadalajara después de que mis abuelos, dudó buscando la palabra adecuada, después de que ellos se fueron. ¿Por qué la pregunta? Ricardo abrió un cajón y retiró una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Se la extendió a Conchita, quien la tomó con cuidado. ¿Reconoce a alguien? La fotografía mostraba un grupo de jóvenes estudiantes, todos vistiendo batas blancas, frente a un edificio que parecía ser de 1900, una universidad. Conchita examinó los rostros uno por uno, hasta que su mirada se fijó en una joven mujer sonriente en el extremo del grupo. Esta es mi abuela Antonia, pero ¿cómo? Segunda fila, tercero de derecha a izquierda. Este soy yo, señaló Ricardo. Facultad de Medicina de la UNAM, 1985. Su abuela y yo fuimos compañeros de clase. Conchita miró nuevamente la foto, luego a Ricardo, tratando de conectar los puntos de aquella revelación inesperada. No entiendo. Mi abuela era partera en el interior de Michoacán. Nunca mencionó haber estudiado medicina en la Ciudad de México. Porque nunca concluyó la carrera, explicó Ricardo, su mirada perdiéndose momentáneamente en recuerdos distantes. Antonia era brillante, tal vez la mente más prometedora de nuestra generación. Estábamos en el tercer año cuando conoció a su abuelo, Fernando Vega, que era técnico de laboratorio en la facultad. Fue amor a primera vista. Conchita asintió lentamente. La historia del romance de sus abuelos era una de las pocas que su madre solía contar. Cómo se conocieron en la capital y luego se mudaron al interior de Michoacán en busca de una vida más sencilla. ¿Qué tiene que ver esto con Dolores y con todo esto? Gesticuló en dirección al sobre lleno de dinero. Ricardo respiró profundamente antes de continuar. En el último semestre antes de que Antonia dejara la facultad, participamos juntos en una investigación pionera sobre enfermedades genéticas.
raras. Fue allí donde identificamos por primera vez lo que hoy conocemos como síndrome de Ramírez Vega. Espere, interrumpió Conchita, la comprensión finalmente comenzando a aclararse en su mente. Vega, el nombre de la enfermedad. Exactamente. El síndrome lleva el apellido de su familia, porque fue en el linaje de los Vega que la identificamos por primera vez. Su abuelo Fernando se ofreció como voluntario para los estudios iniciales cuando descubrimos que portaba el gen recesivo causante de la condición. Conchita llevó la mano a su boca, aturdida. Entonces no fue coincidencia que Dolores desarrollara la enfermedad. Es algo que viene de la familia de mi padre. De la familia de sus dos padres, corrigió Ricardo gentilmente. El síndrome solo se manifiesta cuando la persona hereda el gen de ambos progenitores. Su madre era portadora del gen que heredó de Fernando, al igual que usted, y aparentemente el padre de Dolores también. Las implicaciones de aquella revelación caían sobre Conchita como una avalancha. Toda su vida había creído que la enfermedad de Dolores había sido un cruel golpe del destino, una terrible coincidencia. Ahora descubría que era algo que corría por sus venas, un legado genético que ella había, sin saberlo, transmitido a su hija. ¿Por qué mi madre nunca me contó sobre esto? Probablemente porque ella misma no lo sabía. Cuando Antonia y Fernando dejaron la Ciudad de México, la investigación aún estaba en etapa inicial. No comprendían totalmente las implicaciones de la condición genética. Ricardo se levantó nuevamente, esta vez dirigiéndose a un estante repleto de carpetas organizadas meticulosamente. Tomó una de ellas y volvió al escritorio. Después de que sus abuelos partieron, continué la investigación. Dediqué mi carrera a estudiar y encontrar tratamientos para el síndrome. Fue eso lo que llevó a la creación de la Fundación Montero para Investigaciones Genéticas. Abrió la carpeta, revelando décadas de anotaciones, gráficos e informes. Décadas de obstinación científica enfocada en una única condición. ¿Por qué?, preguntó Conchita, su voz casi un susurro. ¿Por qué dedicar su vida a estudiar una enfermedad tan rara? El semblante de Ricardo se oscureció, como si una nube hubiera pasado sobre el sol. Porque yo también soy portador del gen, reveló finalmente. Y mi hija Sofía desarrolló el síndrome. Conchita recordó a la niña en las fotografías más antiguas, ausente en las más recientes. ¿Dónde está ella ahora? Ricardo desvió la mirada, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Sofía está en el centro de tratamiento avanzado de la Fundación, en estado vegetativo desde hace 15 años. El tratamiento que desarrollamos llegó demasiado tarde para ella. El silencio que siguió estaba cargado de una tristeza palpable. Conchita sintió una empatía profunda por aquel hombre que, a pesar de toda su riqueza y poder, enfrentaba el mismo dolor que ella, la impotencia ante el sufrimiento de una hija. Señor Montero, todavía no entiendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el dinero y con el secreto que mencionó? Ricardo se enderezó en la silla, recomponiéndose. Hace 6 meses, la Fundación Montero alcanzó un avance significativo. Desarrollamos un tratamiento que no solo detiene la progresión del síndrome, sino que puede revertir los daños ya causados. Los ojos de Conchita se agrandaron. ¿Una cura? Casi. Los resultados preliminares son extremadamente prometedores. 90% de los pacientes en etapa inicial o intermedia presentaron remisión significativa de los síntomas. ¿Y Sofía? Todavía es muy pronto para decir, su caso es extremadamente avanzado, pero por primera vez en 15 años hay esperanza. Conchita sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y Dolores? ¿Ella podría recibir ese tratamiento? Es exactamente eso lo que estoy ofreciendo, confirmó Ricardo. No solo el dinero, sino un lugar para Dolores en el programa de tratamiento experimental. Era todo lo que Conchita más deseaba, una oportunidad real de cura para su hija. Entonces, ¿por qué sentía un nudo en el estómago, una inquietud que no podía explicar? ¿Cuál es el secreto, señor Montero? ¿Qué quiere usted esconder? ¿Qué vale tanto dinero y ese tratamiento milagroso?
Ricardo se levantó y caminó hasta un cuadro en la pared. Lo movió revelando una caja fuerte empotrada. Después de digitar una combinación, abrió la puerta metálica y retiró otra carpeta, más vieja y más gruesa que la anterior. Para desarrollar este tratamiento, la Fundación realizó pruebas en comunidades vulnerables en el sur del país, principalmente en poblaciones indígenas aisladas y ribereñas de Chiapas. La revelación cayó como una bomba. Pruebas no autorizadas en personas que no consintieron. No exactamente, Ricardo trató de explicar, aunque su tono traicionaba un malestar evidente. Hubo consentimiento formal, pero las personas no comprendían totalmente lo que estaban aceptando. Nos aprovechamos de su vulnerabilidad, de su falta de acceso a la salud básica. Eso es. Conchita buscaba palabras dividida entre la indignación moral y la esperanza de cura para su hija. ¿Antiético? Sí. ¿Ilegal? En algunos aspectos. Pero los resultados salvaron vidas, Conchita, y continuarán salvando, incluida la de Dolores. Él señaló la carpeta que había retirado de la caja fuerte. Aquí están todos los registros, toda la documentación que comprueba lo que hicimos. Si esto se hace público, la fundación será cerrada, el tratamiento interrumpido, y yo probablemente enfrentaré procesos que me llevarán a la ruina. Finalmente, Conchita comprendió el peso del sobre el escritorio. Usted quiere que yo guarde su secreto. Quiero que proteja el futuro de su hija y de cientos de otros pacientes que dependen de este tratamiento, corrigió él. El dinero es para garantizar su discreción, sí, pero también para compensar décadas de explotación de la vulnerabilidad de familias como la suya. Conchita miró nuevamente la fotografía de su abuela, el sobre de dinero, las carpetas llenas de secretos éticos y científicos. Su mente estaba en turbulencia. Necesito pensar, dijo finalmente levantándose. Esto es demasiado para procesar de una vez. Comprendo, asintió Ricardo, pero no tarde mucho. El próximo ciclo de tratamiento comienza en 2 semanas, y me gustaría que Dolores estuviera en él. Tomó el sobre y se lo extendió. Esto es suyo, independientemente de su decisión. Considérelo una reparación tardía a su familia. Con 1905, manos temblorosas, Conchita tomó el sobre, sintiendo su peso, no solo físico, sino moral, en sus manos. Una última cosa, dijo Ricardo cuando ella ya estaba en la puerta. Tomás, mi hijo, no sabe sobre el alcance completo de los métodos de la Fundación, pero sospecha. Tiene opiniones fuertes sobre mi trabajo. Sería prudente mantener distancia de él. Conchita asintió silenciosamente y salió del despacho, el sobre firmemente sujeto contra su pecho. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sentía que cargaba no solo una fortuna en dinero, sino también el peso de un secreto que podría tanto salvar como destruir vidas. La simplicidad de su existencia había quedado atrás. Ahora estaba irremediablemente entrelazada en la compleja red de los Montero, donde cada hilo jalado revelaba nuevos secretos y dilemas aún más profundos. El pequeño departamento en Iztapalapa nunca pareció tan estrecho para Conchita como esa noche. El sobre conteniendo 100,000 pesos estaba escondido dentro de una lata de avena en el armario de la cocina, el único lugar que consideró lo suficientemente seguro. Sentada a la mesa, con una taza de té de manzanilla intacta frente a ella, observaba a Dolores durmiendo en el sofá-cama de la sala. El medicamento experimental que Ricardo había proporcionado ya mostraba resultados sorprendentes después de apenas una semana. El color había vuelto al rostro de Dolores y por primera vez en meses había logrado caminar por la cuadra sin ayuda. Era como un milagro construido sobre cimientos cuestionables. ¿Qué debo hacer?, murmuró Conchita para sí misma, pasando los dedos por el celular donde había guardado las fotos de los documentos encontrados en la habitación de huéspedes. Una notificación parpadeó en la pantalla, un mensaje de Teresa, su vecina y amiga de muchos años. Conchita, vi en el periódico algo sobre la Fundación Montero. ¿No es donde trabajas?
Hay un enlace de un reportaje. Conchita hizo clic en el enlace con el corazón acelerado. El artículo, publicado en el portal de un periódico independiente, tenía un título impactante: Fundación Montero, filantropía o explotación. Investigación revela prácticas cuestionables en comunidades vulnerables. El reportaje estaba firmado por Pablo Méndez, un periodista de investigación especializado en denuncias contra grandes corporaciones. El texto presentaba evidencias circunstanciales de que la Fundación Montero había realizado pruebas en comunidades indígenas de Chiapas sin seguir todos los protocolos éticos necesarios. Los indicios apuntan a una sistemática violación de los derechos de estas poblaciones, decía un fragmento. Fuentes anónimas dentro de la fundación confirman que hubo presión de la dirección para acelerar resultados, aunque esto significara sortear ciertas exigencias regulatorias. Al final del reportaje había un llamado: si tiene información sobre las prácticas de la Fundación Montero, contacte de forma confidencial por el correo electrónico indicado abajo. Conchita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquel periodista estaba investigando exactamente lo que Ricardo le había confesado. ¿Y si ella lo contactaba? ¿Y si compartiera las fotos de los documentos? El conflicto moral que la consumía ganó nuevas dimensiones. Por un lado, existía la gratitud por el tratamiento que estaba salvando a su hija y el dinero, que podría transformar sus vidas. Por otro, la conciencia de que otras personas podrían haber sufrido para que ese tratamiento fuera desarrollado. Con dedos temblorosos, anotó el correo electrónico del periodista en un pedazo de papel. No para usarlo inmediatamente, sino para tener la opción, en caso de que decidiera que era el camino correcto a seguir. A la mañana siguiente, al llegar a la mansión Montero, Conchita percibió inmediatamente que algo era diferente. Había autos desconocidos estacionados en la entrada y un movimiento inusual de personas bien vestidas entrando y saliendo del despacho de Ricardo. ¿Qué está pasando?, preguntó a Regina, quien parecía especialmente tensa mientras organizaba bandejas de café y bocadillos. Reunión de emergencia del Consejo de la Fundación, respondió el ama de llaves en voz baja. Parece que aquel reportaje causó más impacto del que esperábamos. ¿Reportaje? ¿No lo viste? Está en todos los periódicos hoy. Un tal Pablo Méndez levantando sospechas sobre la fundación. El doctor Montero está furioso. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y varias personas salieron apresuradamente. Ricardo estaba entre ellas, con una expresión que Conchita nunca había visto antes. Una mezcla de ira y miedo. Regina, cancela mis compromisos para el resto de la semana. Estaré en el centro de investigaciones hasta el lunes, ordenó. Él, antes de notar la presencia de Conchita, su mirada se endureció. Conchita, necesito hablar con usted, ahora. El tono no dejaba margen para negativa. Conchita lo siguió hasta el despacho, sintiendo el estómago revuelto de aprensión. Tan pronto como la puerta se cerró, Ricardo se volvió hacia ella con ojos acusadores. ¿Habló con alguien sobre nuestra conversación? No, claro que... No, señor. ¿Está segura? Porque es mucha coincidencia que este reportaje surja justo después de que le revelé todo. Le juro que no dije nada a nadie, afirmó Conchita, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Vi el reportaje anoche, pero ya estaba publicado cuando lo leí. Ricardo estudió su rostro por algunos segundos, como si buscara señales de mentira. Finalmente, su semblante se suavizó un poco. Perdóneme, Conchita, estoy bajo mucha presión. Este periodista, Pablo Méndez, ya intentó derribar la fundación antes. Él tiene cuestiones personales conmigo. ¿Qué tipo de cuestiones? Ricardo vaciló, como si ponderara cuánto debería revelar. Pablo estuvo casado con mi hermana, Elena. El matrimonio terminó de forma amarga cuando descubrimos que él estaba usando información privilegiada, obtenida a través de ella para sus reportajes. Desde entonces tiene una vendetta personal contra nuestra familia. La revelación sorprendió a Conchita. La historia parecía volverse cada vez más complicada, con capas de relaciones y motivaciones que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué va a pasar ahora con la fundación?
¿Y con el tratamiento de dolores? Por ahora nada cambia, garantizó Ricardo. El consejo está preocupado, pero acordó mantener todos los protocolos de tratamiento en marcha mientras lidiamos con la crisis en los medios. Se acercó a ella, colocando las manos en sus hombros. Más que nunca, Conchita, necesito de su discreción absoluta. Cualquier filtración de información en este momento podría ser catastrófica. La intensidad de su mirada hizo que Conchita se sintiera simultáneamente importante y acorralada. Asintió lentamente. «Puede contar conmigo, señor». Satisfecho con la respuesta, Ricardo retrocedió. «Bien, ahora, si me disculpa, tengo una serie de llamadas que hacer». Al salir del despacho, Conchita sintió como si cargara un peso aún mayor sobre sus hombros. El secreto de Ricardo ahora estaba entrelazado con el futuro de su hija de formas que nunca podría haber imaginado. 3 días después, mientras regresaba del centro de tratamiento donde Dolores había recibido su segunda dosis del medicamento experimental, Conchita notó a un hombre parado cerca de la entrada de su edificio. Algo en su postura, la forma en que observaba atentamente el movimiento en la calle, despertó su atención. Cuando se acercó, él se volvió hacia ella. «¿Concepción Vargas?» Conchita se detuvo, instintivamente colocándose entre el extraño y Dolores, que caminaba algunos pasos atrás. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Pablo Méndez», se presentó él, extendiendo la mano. «Soy periodista de investigación». El corazón de Conchita se disparó. El autor del reportaje sobre la Fundación Montero allí frente a ella. «No sé de qué está hablando», dijo rápidamente, tratando de pasar junto a él. «Sé que trabaja en la mansión de Ricardo Montero», insistió Pablo, «y sé que su hija está recibiendo tratamiento experimental de la Fundación. Necesito mucho hablar con usted». Dolores miraba de uno al otro, confundida. «Mamá, ¿quién es este hombre?» «Nadie importante, hija. Vamos a entrar». Pablo retrocedió un paso, respetando el espacio de ellas, pero no desistió. «Señora Vargas, no estoy aquí para causar problemas. Estoy investigando prácticas antiéticas que pueden haber perjudicado a muchas personas. Si usted sabe algo, por favor, considere ayudar». Extendió una tarjeta de presentación que Conchita tomó solo para terminar la conversación más rápidamente. «Puedo proteger su identidad», añadió él. «Nadie jamás sabrá que habló conmigo». «No tengo nada que decir», respondió Conchita, firmemente guardando la tarjeta en el bolsillo. «Ahora, por favor, déjenos en paz». Pablo asintió, respetando su decisión. «Piénselo, señora Vargas. Algunas verdades necesitan salir a la luz, por más dolorosas que sean». Mientras él se alejaba, Conchita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo aquel periodista había descubierto dónde vivía? Y peor, ¿cómo sabía sobre el tratamiento de Dolores? «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó Dolores nuevamente, cuando ya estaban dentro del departamento. «Solo alguien buscando problemas donde no existen», respondió Conchita, tratando de sonar despreocupada. Pero su mente hervía de dudas. Aquella noche, después de que Dolores se durmiera, Conchita sacó la tarjeta de Pablo del bolsillo. Además del teléfono y correo electrónico, había una dirección: redacción del periódico Independiente, Avenreforma, 1000, oficina 1508. Algo dentro de ella decía que necesitaba saber más, no solo sobre la fundación y sus métodos cuestionables, sino también sobre el propio Pablo Méndez y su conexión con la familia Montero. La historia que Ricardo había contado sobre él parecía incompleta, como si hubiera detalles cruciales omitidos. Tomando una decisión repentina, Conchita tomó su celular y escribió un mensaje al número en la tarjeta. «Tengo información que puede interesarle. ¿Podemos encontrarnos mañana?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Cafetería Insurgentes, 14 Eche. Venga sola». Guardando nuevamente el celular, Conchita se sintió dividida entre el miedo y la determinación. Estaba a punto de entrar en un territorio peligroso, jugando un juego cuyas reglas apenas comprendía. Pero algo dentro de ella decía que necesitaba seguir adelante, descubrir la verdad completa antes de poder decidir de qué lado realmente estaba.
mientras observaba a Dolores durmiendo pacíficamente, con un color en las mejillas que no veía. Desde hacía años, Conchita se preguntaba si estaba traicionando la confianza de Ricardo o finalmente tomando las riendas de su propia historia. La línea entre lo correcto y lo incorrecto nunca pareció tan tenue. La cafetería Insurgentes, ubicada en una esquina concurrida de la región central de Ciudad de México, era el tipo de lugar perfecto para encuentros discretos, ni muy llena como para dificultar una conversación, ni vacía lo suficiente como para llamar la atención. Conchita llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa al fondo, desde donde podía observar la entrada sin ser inmediatamente notada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café, los pensamientos alternando entre determinación y arrepentimiento. ¿Estaría traicionando a Ricardo al encontrarse con Pablo? ¿O estaría finalmente buscando la verdad completa? Una verdad que podría proteger no solo a Dolores, sino también a otras personas vulnerables. Pablo Méndez entró exactamente a las 14 horas, sus ojos atentos escaneando el ambiente hasta encontrarla. Era un hombre de estatura media, cabello canoso en las sienes y postura que transmitía seguridad. Vestía de manera simple, pero elegante, pantalón de mezclilla, camisa azul y un saco gris que parecía haber visto días mejores. «Señora Vargas, gracias por venir», dijo al sentarse frente a ella. «Sé que está corriendo un riesgo significativo solo por estar aquí». Conchita estudió el rostro del periodista, buscando señales de que podría confiar en él. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo sabía sobre el tratamiento de Dolores? Pablo sonrió brevemente, sin alegría. He estado siguiendo a la Fundación Montero durante años. Mantengo contacto con empleados, expacientes, personas que tienen razones para desconfiar de las actividades de Ricardo. ¿Fue Tomás quien habló con usted? La pregunta pareció sorprender a Pablo. ¿Conoce al hijo de Ricardo? Nos encontramos brevemente en la mansión, respondió Conchita cautelosa. Él hizo comentarios enigmáticos sobre la fundación. Pablo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Tomás tiene una relación complicada con su padre. Él discrepa fundamentalmente de los métodos de la fundación, pero está atrapado en una red de lealtades familiares. Ocasionalmente comparte información conmigo, sí, pero siempre de forma cuidadosa para proteger su posición. Hizo una pausa, observándola atentamente. Pero no fue él quien me habló sobre usted. Fue una enfermera del centro de tratamiento que notó cómo su hija recibió acceso prioritario al nuevo medicamento experimental, sin pasar por la fila normal de espera. Conchita sintió que el rostro se le calentaba. No había considerado que el tratamiento preferencial de Dolores podría levantar sospechas. Señor Méndez. Pablo, por favor. Pablo, necesito entender mejor lo que está pasando. Ricardo me dijo que usted tiene una vendetta personal contra él por causa del divorcio con la hermana de él. El periodista frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. ¿Divorcio? Elena Montero y yo nunca estuvimos casados. Fue el turno de 1905, Conchita de quedar confundida. Pero él dijo claramente que... Déjeme adivinar, interrumpió Pablo. Él contó que estuve casado con Elena, que el matrimonio terminó mal porque yo usaba información privilegiada obtenida a través de ella y que desde entonces tengo una obsesión por destruir a la familia Montero. Algo así, sí. Pablo negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. La verdad es muy diferente, señora Vargas. Elena y yo nunca estuvimos casados, pero éramos cercanos. Ella era mi principal fuente dentro de la fundación, porque descubrió lo que su hermano estaba haciendo y no podía vivir con eso en su conciencia. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café antes de continuar. Elena era una científica brillante, tan dedicada como Ricardo a encontrar una cura para el síndrome de Ramírez Vega. La diferencia es que ella insistía en seguir protocolos éticos, rigurosos, aunque eso significara un progreso más lento.
¿Y qué pasó con ella? Una sombra cruzó el rostro de Pablo. Oficialmente, sufrió un colapso nervioso después de que la hija de Ricardo, Sofía, entró en estado vegetativo debido a la progresión del síndrome. Está internada en una clínica exclusiva en Suiza desde hace 15 años. Y extraoficialmente, Pablo bajó la voz, inclinándose más cerca. Extraoficialmente, creo que Ricardo la mantiene aislada porque ella sabe demasiado. En los meses antes de su supuesto colapso, Elena estaba reuniendo evidencias de que su hermano había cruzado todas las líneas éticas posibles en la búsqueda de la cura. Conchita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de evidencias? Documentos mostrando que Ricardo condujo experimentos en comunidades indígenas sin aprobación ética, usando variantes experimentales del tratamiento que eran potencialmente peligrosas. Registros de pacientes que sufrieron efectos secundarios graves que fueron deliberadamente ocultados de los informes oficiales. Pablo retiró del bolsillo interno de su saco un sobre fino y lo deslizó discretamente sobre la mesa. Y más importante, evidencias de que Ricardo manipuló genéticamente embriones humanos, intentando crear un linaje libre del síndrome. Conchita miró el sobre con aprensión sin tocarlo. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque usted es la única persona actualmente lo suficientemente cerca de Ricardo para confirmar o refutar estas acusaciones. Y porque su hija está recibiendo un tratamiento cuyos efectos a largo plazo aún son desconocidos. La mención a Dolores hizo que Conchita sintiera una punzada de pánico. ¿Está diciendo que el tratamiento puede ser peligroso? Estoy diciendo que no lo sabemos. Los resultados publicados muestran solo los éxitos, no los fracasos. Y hubo fracasos, señora Vargas, pacientes que experimentaron reversiones temporales de los síntomas, seguidas por deterioros rápidos y devastadores. Pablo tocó ligeramente el sobre la mesa. Aquí dentro hay copias de informes internos que nunca fueron hechos públicos. Llévelos, léalos y después decida por sí misma si Ricardo Montero es el benefactor que aparenta ser. Con manos temblorosas, Conchita finalmente tomó el sobre. ¿Y si decido que usted está equivocado? Que él realmente está tratando de ayudar a personas como mi hija, aunque sus métodos sean cuestionables? Entonces devuelva el sobre y siga su vida, respondió Pablo simplemente. No estoy pidiendo que traicione a nadie, señora Vargas. Solo estoy ofreciendo información para que pueda tomar una decisión verdaderamente informada. En ese momento, el celular de Conchita vibró con un mensaje. Era de Dolores. Mamá, hay un hombre extraño observando nuestro departamento. Tengo miedo. El pánico atravesó el cuerpo de Conchita como una corriente eléctrica. Necesito irme. Mi hija. Vaya, dijo Pablo percibiendo su preocupación. Pero tenga cuidado. Ahora que comenzó a hacer preguntas, Ricardo probablemente está observando sus movimientos. Conchita guardó el sobre en su bolso y se levantó apresuradamente. Antes de salir, se volvió hacia Pablo una vez más. ¿Cómo puedo confiar en usted? ¿Cómo sé que no tiene sus propios intereses en esta historia? Pablo sonrió tristemente. Mi hija, Ana Clara, fue una de las primeras pacientes en recibir el tratamiento experimental de la Fundación Montero hace 7 años. Ella también tenía el síndrome de Ramírez Vega. El uso del pasado no pasó desapercibido. ¿Qué pasó con ella? El tratamiento pareció funcionar por algunos meses. Entonces, súbitamente, todos los síntomas regresaron con intensidad triplicada. Ella no... Pablo tragó en seco, luchando contra la emoción. Ella no tuvo oportunidad. La revelación golpeó a Conchita como un puñetazo en el estómago. Súbitamente, la historia ganó una dimensión mucho más personal, mucho más dolorosa. Lo siento mucho, murmuró ella sin saber qué más decir. No estoy buscando venganza, señora Vargas. Estoy buscando justicia y transparencia, para que otras familias puedan tomar decisiones verdaderamente informadas sobre los riesgos. Con esas palabras resonando en su mente, Conchita salió apresuradamente de la cafetería,
el corazón disparado de preocupación por Dolores y confusión ante las revelaciones contradictorias. Cuando llegó al departamento, no había señal de ningún observador misterioso, pero Dolores estaba visiblemente alterada. «Él estuvo allí en la esquina por casi una hora, mamá», explicó la joven, señalando por la ventana, solo mirando hacia nuestro edificio, hablando por celular de vez en cuando. «¿Cómo era, hija?» «Alto, fuerte, calvo, parecía un guardia de seguridad o algo así. Tenía una cicatriz pequeña cerca del ojo derecho». La descripción hizo que Conchita se estremeciera. Reconocía a ese hombre. Era Marcos, el jefe de seguridad de la mansión Montero. Ricardo la estaba vigilando, exactamente como Pablo había previsto. Aquella noche, después de que Dolores se durmiera, Conchita abrió el sobre que Pablo le había dado. Dentro había decenas de páginas de informes internos, correos electrónicos impresos y fotografías. Mientras leía, una imagen mucho más sombría de la Fundación Montero comenzaba a formarse. Lo más perturbador era un informe detallando los efectos secundarios no divulgados del tratamiento que Dolores estaba recibiendo. Entre 20 pacientes iniciales del estudio piloto, 8 habían experimentado una reversión dramática después de la mejora inicial, desarrollando complicaciones neurológicas graves. 3 de ellos, incluida Ana Clara, la hija de Pablo, no habían sobrevivido a esas complicaciones. Con el corazón pesado, Conchita guardó los documentos y tomó su celular. Había una decisión que tomar, y no podía seguir postergándola. Su dedo flotó sobre el número de Ricardo por algunos segundos antes de cambiar de idea y marcar otro número. «¿Hola?» La voz de Tomás Montero sonaba soñolienta del otro lado de la línea. «Tomás, soy Conchita, la empleada doméstica de la mansión de su padre. Necesitamos hablar». Hubo un momento de silencio sorprendido antes de que él respondiera. «Interesante. Momento, Conchita. Yo también estaba pensando que necesitábamos hablar. Encuéntreme mañana en el Parque Chapultepec, cerca del Museo de Arte Moderno, a las 10 horas. «Estaré allí», prometió Conchita, colgando enseguida. Mirando a su hija dormida, Conchita sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de guardar un secreto a cambio de dinero y tratamiento. Se trataba de descubrir la verdad completa y proteger a Dolores de posibles consecuencias devastadoras. Una alianza con Tomás podría ser su mejor oportunidad de navegar por el laberinto de mentiras y medias verdades que ahora rodeaba su vida. Pero confiar en el hijo rebelde de Ricardo también representaba un riesgo enorme, un riesgo que ella estaba cada vez más dispuesta a correr. Con esa resolución en 1920, Conchita finalmente se durmió soñando con laboratorios oscuros, experimentos secretos y una red de conspiraciones que se extendía mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado cuando aceptó aquel simple empleo de limpieza en la mansión de los Montero. El Parque Chapultepec respiraba tranquilidad aquella mañana de sábado. Familias se esparcían por los céspedes. Niños corrían persiguiendo papalotes coloridos y parejas caminaban de la mano bajo la sombra acogedora de los árboles. Para Conchita, que creció en la agitación periférica de Iztapalapa, el parque siempre representó un oasis urbano, un lugar donde podía olvidar momentáneamente las preocupaciones del día a día. Pero no hoy. Hoy, cada persona que pasaba parecía un potencial observador. Cada mirada en su dirección, una posible amenaza. La paranoia se había instalado en su mente desde el encuentro con Pablo Méndez y el descubrimiento de que estaba siendo vigilada. Cerca del Museo de Arte Moderno, Conchita divisó a Tomás sentado en una banca, alimentando palomas con migajas de pan. Vestido casualmente con jeans y una camiseta negra, parecía más joven y menos amargado que cuando lo encontró en la mansión. Había una vulnerabilidad en su postura que la sorprendió. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se aproximó. «Imaginé que después de nuestro primer encuentro, me consideraría la última persona con quien querría hablar». Conchita se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Las circunstancias cambiaron. Descubrí cosas que complicaron mi situación.
Tomás rió sin humor. Déjeme adivinar. Mi padre le ofreció una cantidad absurda de dinero para guardar un secreto sórdido. La precisión de la suposición dejó a Conchita momentáneamente, sin palabras. Como usted, no es la primera vez que él hace eso, explicó Tomás, arrojando los últimos pedazos de pan a las palomas. Mi padre tiene un talento especial para identificar personas vulnerables que pueden ser fácilmente compradas o manipuladas. No me siento comprada o manipulada, protestó Conchita, aunque una voz interior susurraba que tal vez estuviera exactamente así. Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo, hasta que el peso del secreto comience a asfixiarla. Él se giró para encararla directamente. ¿Qué le contó exactamente? Conchita vaciló. Estaba a punto de cruzar una línea peligrosa al confiar en Tomás, pero su instinto decía que él podría ser un aliado valioso. Me contó sobre la fundación, sobre las pruebas en comunidades indígenas, sobre mi abuela Antonia, que estudió con él, sobre la conexión entre mi familia y el síndrome de Ramírez Vega. Tomás asintió lentamente. La versión editada entonces, suficiente para justificar el tratamiento preferencial para su hija, pero no lo bastante para alejarla completamente. «¿Hay más, no es así?», preguntó Conchita, sintiendo un nudo en el estómago. «Mucho más». Tomás miró alrededor, cerciorándose de que no había nadie cerca que pudiera oírlos. «Mi padre no le contó sobre el proyecto Renacimiento, ¿verdad?». Conchita recordó la carpeta que encontrara en la habitación de huéspedes. «Vi algunas menciones a eso en documentos. ¿Qué es exactamente?». Tomás respiró profundamente, como si reuniera coraje para tocar un asunto doloroso. El proyecto Renacimiento comenzó hace unos 20 años, cuando quedó claro que mi hermana, Sofía, había heredado el síndrome. Inicialmente, era solo una iniciativa para acelerar la investigación de tratamientos convencionales. Pero cuando Sofía empeoró rápidamente, mi padre se obsesionó. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. La fase pino del proyecto involucró pruebas con terapias experimentales en comunidades aisladas, donde el escrutinio regulatorio era mínimo. Fue antiético, sí, pero al menos todavía estábamos hablando de medicina convencional, aunque arriesgada. Conchita asintió, siguiendo la narrativa con creciente aprensión. La fase segundo comenzó cuando esos enfoques fallaron en salvar a Sofía. Fue cuando mi padre cruzó la línea de la ética médica hacia algo mucho más sombrío. Él comenzó a explorar la modificación genética en embriones humanos. La revelación confirmaba lo que Pablo Méndez había mencionado, pero oírlo, de la boca del hijo de Ricardo, lo hacía todo mucho más real y aterrador. ¿Está diciendo que su padre creó bebés genéticamente modificados? No exactamente bebés. Los embriones nunca fueron implantados en úteros. Él los usaba solo para investigación, para entender cómo eliminar genéticamente el síndrome. El problema es que eso es completamente ilegal en México y prácticamente en todo el mundo. Tomás se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. Pero la verdadera obsesión de mi padre, el núcleo del proyecto Renacimiento, es algo aún más ambicioso. Él cree que puede revertir completamente el síndrome a través de una combinación de terapia genética avanzada y un cóctel de drogas experimentales que reprograman ciertas funciones celulares. ¿Es eso lo que Dolores está recibiendo? Ese cóctel experimental. Una versión de él sí, una versión que mi padre considera suficientemente segura para pruebas humanas. Tomás hizo comillas en el aire al decir esas palabras. El problema es que la definición de seguro para Ricardo Montero es muy diferente de la definición usada por la comunidad médica. Conchita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Hubo complicaciones con otros pacientes? Muchas. Mi padre las considera sacrificios necesarios para el progreso científico. Nuevamente las comillas en el aire, acompañadas de una expresión de disgusto. Fue por eso que mi tía Elena eventualmente se opuso a él. Ella no podía continuar participando en algo que estaba causando más daño que beneficio. Pablo, Méndez me dijo que ella está en una clínica en Suiza.
La mención al periodista hizo que Tomás levantara las cejas en sorpresa. ¿Conoció a Pablo? Eso explica muchas cosas. Sí, oficialmente, tía Elena está en una clínica exclusiva, tratando un colapso nervioso. En realidad, está esencialmente en prisión domiciliaria, mantenida aislada para que no pueda exponer los experimentos de mi padre. ¿Usted tiene contacto con ella? Limitado. Conseguimos intercambiar correos electrónicos ocasionalmente, a través de un sistema de comunicación que mi padre no conoce. Fue ella quien me alertó sobre los verdaderos riesgos del tratamiento. Tomás sacó del bolsillo un pequeño dispositivo electrónico, semejante a una memoria USB. Esto contiene todos los datos reales de los experimentos de la fase 2, incluyendo los informes completos sobre efectos secundarios. Elena consiguió copiar esos archivos antes de ser apartada. Extendió el dispositivo hacia Conchita, quien lo tomó con vacilación. ¿Por qué me está dando esto? Porque usted necesita conocer los riesgos reales a los cuales está exponiendo a su hija. El tratamiento funciona, sí, pero la tasa de complicaciones graves es mucho mayor de lo que mi padre admite. Y cuando las complicaciones surgen, son devastadoras. Conchita sostuvo el dispositivo con más fuerza, sintiendo su peso simbólico. Si todo esto es verdad, ¿por qué no denuncia a su propio padre? ¿Por qué Pablo Méndez aún no lo ha hecho? Tomás sonrió tristemente. ¿Denunciar con base en qué? Cualquier evidencia que tengamos fue obtenida ilegalmente. La fundación es una fortaleza jurídica y mediática. Mi padre tiene jueces, políticos y periodistas en el bolsillo. Pablo ha intentado durante años reunir evidencias suficientes para un caso sólido, pero siempre tropieza con obstáculos. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Conchita cuidadosamente. Además, hay otra complicación. Si la fundación es cerrada ahora, ¿qué sucede con todos los pacientes que dependen del tratamiento, incluyendo a su Dolores? La pregunta golpeó a Conchita como un puñetazo en el estómago. Era el núcleo de su dilema moral. ¿Cómo conciliar la necesidad de justicia con la necesidad desesperada de salvar a su hija? ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, su voz casi un susurro. Primero entienda completamente lo que está en juego, respondió Tomás, señalando el dispositivo en su mano. Después, necesitamos encontrar una forma de garantizar que su hija continúe recibiendo tratamiento, pero bajo supervisión adecuada, con monitoreo riguroso de posibles efectos secundarios. ¿Y cómo hacemos eso sin exponer a su padre? Ahí está el verdadero desafío. Necesito más tiempo para elaborar un plan que proteja a los pacientes y simultáneamente fuerce a mi padre a operar dentro de límites éticos. Tomás se levantó, señalando que el encuentro estaba llegando a su fin. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos ahora. Mi padre ya desconfía de usted desde que vio a Pablo rondando su departamento, y él ciertamente desconfía de mí desde hace años. ¿Cómo nos comunicaremos? Nada de llamadas telefónicas o mensajes directos. Hay una cuenta de correo electrónico en el papel dentro de este sobre. Le entregó un pequeño sobre blanco. Úsela solo en computadoras públicas, como en cibercafés o bibliotecas, nunca desde su celular o de casa. Conchita asintió, guardando el sobre y el dispositivo en su bolso. Tomás, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué arriesgar tanto para ayudarme? Él miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer detrás de los edificios de la ciudad. Porque no pude salvar a mi hermana, porque no pude impedir a mi padre cuando comenzó a cruzar todas las líneas éticas, y porque, a pesar de todo, todavía creo que la cura para el síndrome es posible, solo que no a costa de vidas inocentes y de sufrimiento innecesario. Con esas palabras, Tomás se alejó, mezclándose rápidamente con la multitud de visitantes del parque. Conchita permaneció sentada por algunos minutos, absorbiendo todo lo que había aprendido y considerando sus opciones. El sonido de su celular la trajo de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Regina. Doctor Montero quiere verla inmediatamente. En la mansión. Asunto urgente. Su corazón se aceleró. ¿Sería posible que Ricardo supiera de su encuentro con Tomás?
O peor, habría descubierto su conversación con Pablo Méndez. Con las piernas temblorosas, Conchita se levantó y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Cada paso la llevaba más cerca de Minosis, una confrontación que podría cambiar para siempre el curso de su vida y el futuro de Dolores. Mientras esperaba el autobús que la llevaría a la mansión Montero, una certeza se cristalizó en su mente. No podría seguir siendo apenas una observadora pasiva en esta historia. Necesitaba tomar una posición, hacer una elección. El dinero y el tratamiento para Dolores eran tentadores, pero ¿a qué costo para su conciencia? Y más importante, ¿a qué riesgo para la vida de su hija? La encrucijada estaba ante ella, y no había más cómo postergar la decisión. El camino que escogiera ahora determinaría no solo su futuro, sino potencialmente el futuro de muchos otros pacientes cuyas vidas estaban en las manos de Ricardo Montero y su controvertido proyecto Renacimiento. El cielo de Ciudad de México amenazaba lluvia cuando Conchita subió la rampa de entrada de la mansión Montero. Nubes pesadas flotaban sobre la ciudad, como si el propio universo preparara el escenario para el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. Las manos de Conchita temblaban ligeramente mientras apretaba el timbre, el dispositivo que Tomás le había dado escondido en un compartimento secreto de su bolso. Regina abrió la puerta con una expresión tensa, evitando mirar directamente a los ojos de Conchita. «Él está en el laboratorio del sótano», informó el ama de llaves en voz baja. Pidió que bajara en cuanto llegara. «¿El laboratorio? Pero pensé que era un área restringida». Regina simplemente se encogió de hombros, como si dijera que las reglas ya no importaban más. «Use el elevador privado al final del pasillo. La contraseña es 1958. El año de nacimiento de Ricardo, pensó Conchita, un detalle que ella conocía solo porque había limpiado documentos personales en su despacho. Era sorprendente cómo pequeños fragmentos de información, aparentemente insignificantes, podían volverse cruciales en momentos como este. El elevador privado era discreto, escondido detrás de un panel que se parecía a la pared. Al insertar la contraseña, las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una cabina elegante, revestida de madera noble y espejos. Conchita entró, sintiendo el corazón acelerarse, mientras el elevador descendía suavemente hacia los dominios subterráneos de Ricardo Montero. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, ella se vio en un ambiente que contrastaba dramáticamente con el lujo tradicional de la mansión arriba. El laboratorio era ultramoderno, con paredes blancas inmaculadas, equipos de última generación y luces frías que conferían al espacio una atmósfera casi clínica. En una de las paredes, enormes pantallas exhibían secuencias de ADN y gráficos complejos. Impresionante, ¿no es así? La voz de Ricardo vino de detrás de ella, haciéndola girarse rápidamente. Él vestía una bata blanca sobre ropa casual, un visual que lo hacía parecer más al joven estudiante de medicina de la fotografía, antigua que al poderoso empresario que ella conociera. «Doctor Montero, Regina dijo que usted quería verme con urgencia». «Y quería», confirmó él indicando que lo siguiera por un pasillo lateral. «Tengo novedades sobre el tratamiento de Dolores y algunas preguntas para usted». El tono era amigable, pero Conchita percibió un leve temblor en su voz, una tensión subyacente que no estaba presente en sus interacciones anteriores. Entraron en una sala más pequeña, que parecía ser un despacho dentro del laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados y fotografías, muchas de ellas mostrando a Ricardo con figuras prominentes de la ciencia y la política. En un estante al fondo, una fila de frascos conteniendo el mismo medicamento y que Dolores venía tomando. «Siéntese, por favor», dijo él indicando una silla frente a su escritorio. Después de que Conchita se acomodara, él permaneció de pie apoyándose en el borde del escritorio. «Primero, las buenas noticias. Los últimos exámenes de Dolores muestran una mejora significativa en la función neurológica. La regeneración de los nervios periféricos
está progresando más rápidamente de lo esperado. Eso es maravilloso, respondió Conchita sinceramente, sintiendo una ola de alivio. De hecho, ella está respondiendo al tratamiento exactamente como esperábamos. Ricardo hizo una pausa estudiando el rostro de Conchita atentamente, lo que me lleva a la pregunta, ¿por qué está tratando de sabotear ese progreso? La acusación tomó a Conchita por sorpresa, aunque parte de ella ya esperaba algo así. No sé de qué está hablando. ¿No? Ricardo tomó una tablet sobre el escritorio y la giró hacia ella. En la pantalla, una imagen de cámara de seguridad mostraba claramente a Conchita conversando con Pablo Méndez en la cafetería. Tal vez esto ayude a su memoria. Conchita sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la compostura. No estoy saboteando nada, doctor Montero, solo buscando información. ¿Información? La voz de él subió una octava. Pablo Méndez es un sensacionalista que tiene una obsesión enfermiza con mi trabajo. Cualquier información que él le haya proporcionado es, en el mejor de los casos, distorsionada y, en el peor, completamente fabricada. Como sus historias sobre que él estuvo casado con su hermana. La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Parpadeó varias veces, momentáneamente desestabilizado. Veo que él ha sido creativo con sus narrativas. En realidad, doctor Montero, parece que usted es quien ha sido creativo con las narrativas. Conchita se enderezó en la silla, sintiendo un coraje que no sabía que poseía. Sé sobre el proyecto Renacimiento. Sé sobre los experimentos con embriones humanos. Sé sobre los pacientes que sufrieron complicaciones devastadoras después de la mejora inicial. Ricardo la encaró en silencio por algunos segundos, su rostro una máscara indescifrable. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Tomás también, supongo. Mi hijo siempre tuvo un talento especial para encontrar aliados en lugares inesperados. Caminó lentamente hasta un pequeño refrigerador en la esquina de la sala, de donde retiró 2 botellas de agua. Ofreció una a Conchita, que rechazó con un gesto. «No está envenenada, ¿sabe?», comentó él con ironía, abriendo su botella y tomando un largo trago. A pesar de lo que Pablo y Tomás puedan haberle dicho, no soy un villano de caricatura. Entonces dígame la verdad, doctor Montero, toda la verdad, sin medias palabras o manipulaciones. Ricardo la observó por un momento, como si reconsiderara su evaluación inicial sobre ella. Finalmente asintió. Muy bien, la verdad completa, entonces. Se sentó en su silla frente a Conchita. Sí, el proyecto Renacimiento va más allá de los límites convencionales de la ética médica. Sí, realizamos experimentos con embriones humanos. Sí, hubo pacientes que sufrieron complicaciones graves, incluida la hija de Pablo. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando los de Conchita. Pero lo que Pablo y Tomás no le contaron, o tal vez no comprenden completamente, es el contexto mayor. El síndrome de Ramírez Vega no es solo una enfermedad rara que afecta a algunas decenas de familias. Es la punta del iceberg de una categoría entera de enfermedades neurodegenerativas que comparten mecanismos similares. Ricardo se levantó nuevamente, incapaz de contener la energía que parecía emanar de él cuando hablaba sobre su trabajo. Los avances que hicimos aquí tienen implicaciones para tratamientos de condiciones como Alzheimer, Parkinson y ELA. Estamos hablando de potencialmente salvar millones de vidas, no solo algunas decenas. ¿A costa de vidas como la hija de Pablo?, cuestionó Conchita. Pérdidas trágicas pero inevitables en el camino del progreso científico, respondió Ricardo con una frialdad que hizo que Conchita se estremeciera. ¿Usted cree que los grandes descubrimientos médicos de la historia vinieron sin sacrificios, sin riesgos, sin errores a lo largo del camino? Eso no justifica mentir a los pacientes sobre los riesgos. No mentimos, solo seleccionamos la información. Si dijéramos a cada paciente sobre cada posible complicación, por más rara que sea, nadie aceptaría el tratamiento. Y entonces todos sufrirían. Había una lógica perversa en su razonamiento, reconoció Conchita.
una lógica que priorizaba el bien mayor sobre el bien individual, el futuro sobre el presente. Y su hermana, Elena, ella también es un sacrificio inevitable. La mención a la hermana pareció finalmente quebrar la fachada controlada de Ricardo. Su expresión se contorsionó en una mezcla de dolor y rabia. Elena hizo su elección. Ella sabía que nuestro trabajo era demasiado importante para ser interrumpido por escrúpulos convencionales. Cuando amenazó con exponer todo, no tuve opción. Siempre hay opción, respondió Conchita suavemente. Usted escogió su camino, así como su hermana escogió el de ella. Ricardo negó con la cabeza, como si intentara alejar pensamientos desagradables. Nos estamos desviando del asunto principal, Conchita. La cuestión es, ¿qué pretende hacer ahora? ¿Continuar escuchando las mentiras de Pablo y las distorsiones de Tomás? ¿O quedarse a mi lado, garantizando que Dolores reciba el mejor tratamiento posible? Era la pregunta que ella venía evitando. Desde el inicio, el dilema que la consumía por dentro. ¿Y si no quiero escoger un lado? ¿Y si creo que hay un camino intermedio? Ricardo frunció el ceño, confuso. ¿Qué camino sería ese? Un camino donde el tratamiento continúe disponible para quien lo necesita, pero con total transparencia sobre los riesgos, donde los avances científicos no necesiten ser conquistados a costa de vidas inocentes o de la explotación de poblaciones vulnerables. Ella se levantó, sintiéndose súbitamente más fuerte, más determinada. Doctor Montero, usted no necesita ser el villano de esta historia. Puede ser el héroe, el científico brillante que no solo descubrió un tratamiento revolucionario, sino que también tuvo el coraje de admitir sus errores y corregir su rumbo. Algo en la expresión de Ricardo cambió. Una chispa de reconocimiento, tal vez incluso de esperanza. ¿Qué está proponiendo exactamente? Una alianza, respondió Conchita, sorprendiéndose a sí misma con la audacia de la propuesta. Entre usted, Tomás, Pablo y yo. ¿Usted? Ricardo no consiguió esconder su sorpresa. ¿Y qué aporta usted a esta supuesta alianza? La perspectiva que todos ustedes perdieron a lo largo del camino. La visión de alguien que no está cegada por la ambición científica, por el resentimiento personal o por la rebeldía juvenil. Alguien que ve tanto el sufrimiento individual como el potencial colectivo de su trabajo. Conchita se aproximó al escritorio, apoyando las manos sobre él y encarando a Ricardo directamente. Además, traigo los 100,000 pesos que usted me dio, dinero que pretendo usar para crear una asociación de pacientes con el síndrome, un grupo que pueda representar sus intereses, garantizar que sean tratados con dignidad y que reciban información completa sobre los tratamientos. La propuesta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades e incertidumbres. Por un largo momento, Ricardo apenas la encaró, su rostro una máscara indescifrable. Entonces, lentamente, una sonrisa genuina, tal vez la primera que Conchita veía en su rostro, comenzó a formarse. «Usted es mucho más de lo que aparenta, Concepción Vargas», dijo él finalmente. «Cuando Regina me dijo que había algo especial en usted, no imaginé que fuera esto». «¿Entonces acepta mi propuesta?» «No sé si es posible exactamente como usted describe. Hay complicaciones, intereses en juego, compromisos establecidos». «Siempre hay complicaciones», respondió Conchita, devolviendo sus propias palabras. «La cuestión es, ¿está dispuesto a intentarlo?» Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Tomás entró seguido por Pablo Méndez y, para sorpresa de Conchita, Regina. «Creo que llegamos justo a tiempo», dijo Tomás, mirando de Conchita hacia su padre. «Por lo visto, ustedes estaban teniendo una conversación interesante». «Tomás», Ricardo saludó al hijo con voz controlada, «veo que decidiste traer refuerzos». «En realidad», intervino Regina, «fui yo quien los llamé. Es hora de acabar con este juego de secretos y manipulaciones, doctor Montero. Por Elena, por Sofía y por todos los pacientes que dependen de su trabajo». Conchita miró al ama de llaves con renovado respeto, percibiendo que había mucho más en aquella mujer discreta de lo que aparentaba.
Regina tiene razón, dijo Pablo, avanzando en la sala. Ricardo, no vine aquí para destruir su trabajo o su reputación. Vine porque creo que todavía hay una oportunidad de hacer las cosas de la manera correcta. La manera correcta, repitió Ricardo amargamente, como si fuera tan simple definir lo que es correcto cuando se trata de salvar vidas. Tal vez no sea simple, intervino Conchita, pero con certeza es posible encontrar un equilibrio mejor que el actual. Un silencio pesado cayó sobre la sala, como si todos procesaran el significado de aquel momento crucial. Finalmente, fue Tomás quien rompió el silencio. Padre, Sofía completó 15 años en estado vegetativo el mes pasado. 15 años, durante los cuales dejaste que tu obsesión por la cura te transformara en alguien que ella no reconocería. Alguien que tía Elena no reconoce. La mención a la hija y a la hermana pareció finalmente penetrar las defensas de Ricardo. Sus hombros cayeron ligeramente, y por un breve momento, Conchita vislumbró al hombre detrás de la fachada. Un padre devastado por la condición de la hija, un hermano que había traicionado la confianza de la hermana, un científico que comenzara con las mejores intenciones y se perdiera a lo largo del camino. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó él finalmente, su voz más suave, casi derrotada. Transparencia completa sobre los riesgos del tratamiento para todos los pacientes, comenzó Pablo. Compensación adecuada para las familias que sufrieron pérdidas o daños, revisión independiente de todos los protocolos de investigación de la Fundación, continuó Tomás, y el fin inmediato de cualquier experimento con embriones humanos. El retorno de Elena a México, con garantías de que podrá trabajar libremente en la Fundación, añadió Regina, y la creación de la Asociación de Pacientes, completó Conchita, un grupo con voz activa en las decisiones de la Fundación, especialmente en lo que respecta a nuevos tratamientos y pruebas. Ricardo miró a cada uno de ellos, su rostro una mezcla de emociones complejas, resistencia, resignación y, sorprendentemente, un cierto alivio, como si un peso estuviera siendo levantado de sus hombros. ¿Y si me niego? Entonces Pablo publica todo, respondió Tomás simplemente. No porque queramos destruirte, padre, sino porque la verdad necesita salir a la luz de una forma u otra. ¿Y los pacientes? ¿Qué sucede con ellos mientras la Fundación enfrenta investigaciones y procesos? Es exactamente por eso que estamos aquí proponiendo una solución negociada, explicó Conchita, para garantizar que el tratamiento continúe disponible, incluso durante la transición hacia un modelo más ético y transparente. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana artificial del laboratorio subterráneo que exhibía un paisaje digital del jardín de arriba. Por largos minutos permaneció en silencio, contemplando sus opciones. Cuando finalmente se volvió, había una nueva determinación en su mirada. Voy a necesitar garantías, documentos legales, acuerdos detallados. Claro, concordó Pablo. Tengo una abogada de confianza que puede mediar el proceso. Y quiero a Conchita en el consejo de la Fundación, añadió Ricardo, sorprendiendo a todos, como representante de los pacientes y como mi conciencia personal, ya que aparentemente perdí la mía a lo largo del camino. Conchita sintió una ola de emoción invadirla, no solo por la confianza inesperada, sino por la percepción de que estaban realmente en el umbral de algo transformador. Acepto, siempre que pueda continuar siendo solo Conchita, la empleada, doméstica que observa todo y no tiene miedo de decir la verdad, incluso a los poderosos. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Creo que es exactamente eso lo que todos necesitamos. 3 meses después, el auditorio de la Fundación Montero estaba lleno para el lanzamiento oficial de la Asociación Ramírez Vega de Pacientes y Familiares. En el escenario, Conchita, vestida con simplicidad, pero con una dignidad que impresionaba, discursaba para una audiencia emocionada. Lo que comenzó como un secreto oscuro se transformó en un viaje de transparencia y esperanza, decía ella, su voz firme resonando por el ambiente. Hoy celebramos no solo el avance científico que está salvando vidas, sino también
el compromiso con la ética, con la verdad y con el respeto a la dignidad de cada paciente. En la primera fila, Dolores, ahora caminando sin dificultades y con los ojos brillantes de salud, sonreía orgullosa a su madre. A su lado Tomás aplaudía entusiásticamente, mientras Pablo Méndez tomaba notas para su próximo reportaje, esta vez sobre la transformación positiva de la Fundación Montero. Más atrás, casi imperceptible en la multitud, estaba Regina observando todo con una sonrisa discreta de satisfacción. Y en la esquina del auditorio, ligeramente apartado de los demás, Ricardo Montero acompañaba el evento con una expresión serena que no demostraba desde hacía años. En el mismo día, a miles de kilómetros de allí, un avión particular despegaba, de Suiza, trayendo a Elena Montero de regreso a México después de 15 años de exilio forzado. En su regazo reposaba una carpeta conteniendo sus más recientes descubrimientos, avances que, combinados con el trabajo del hermano, podrían finalmente llevar a la cura completa del síndrome. Lo que comenzara como un acuerdo sombrío entre un millonario y una empleada doméstica se había transformado en algo mucho mayor, una alianza por la verdad, por la ética y por la esperanza. Una prueba de que incluso en las circunstancias más improbables, personas de mundos completamente diferentes podían unirse por una causa común. Y para Conchita, que había entrado en la mansión Montero apenas buscando un salario mejor, el Lin 200 viaje representaba algo aún más profundo, el descubrimiento de su propia voz y poder. La empleada doméstica que observaba silenciosamente se había convertido en la voz de los que no podían hablar por sí mismos, demostrando que la verdadera